Bienvenida, Ruth Fine, directora del Departamento de Estudios Españoles y Latinoamericanos de la Universidad Hebrea. Me gustaría que me comentaras cómo es la cooperación entre España y Israel en temas culturales, en temas académicos, en qué situación está y qué potencial tiene. Muy bien, estamos, primero muchas gracias, nosotros colaboramos mucho con el Instituto Elcano, de modo que me siento muy contenta de estar en este evento organizado, patrocinado por el Instituto. Las relaciones son muy buenas en el ámbito cultural desde ya y en el ámbito académico, con un enorme potencial que estamos comenzando a explorar y desarrollar. En realidad, las relaciones culturales fueron la base para después poder desarrollar las relaciones diplomáticas entre España e Israel. En el año 1986, en enero de 1986, se establecen las relaciones diplomáticas entre ambos países, pero previamente existieron acuerdos entre universidades, actividades culturales promovidas por quienes después serán figuras centrales, políticas, diplomáticas, figuras israelíes en España. Me refiero al que será embajador, primer embajador de Israel en España, Samuel Adas, y luego Shlomo Ben-Ami, ambos académicos. Desde fines de los años 60 existen acuerdos entre universidades españolas, especialmente los departamentos de estudios hebreos y universidades israelíes. Y eso, estamos lejos de las relaciones diplomáticas y sin embargo hay cálidas, estrechas, productivas relaciones que implican que tanto a nivel institucional como a nivel personal, investigadores de ambos países visitan las instituciones y no solo investigadores, sino también estudiantes. O sea que se crea una generación de individuos intelectuales interesados en lo que ocurre en ambos países. Una vez que se establecen las relaciones diplomáticas, entran diversos actores que serán fundamentales para acrecentar estas relaciones. Desde ya que me refiero al Centro Sefarad Israel, que fue creado en el año 2006, y por supuesto al Instituto Cervantes, que se abre en Tel Aviv. Pero también hay otros actores como el Museo Sefardí de Toledo o la Red de Juderías. Es decir, que tenemos instancias, múltiples instancias, que desarrollan, acrecientan, fortalecen las relaciones culturales. En Israel la imagen de España es absolutamente positiva en este sentido y conocida. Me refiero al cine, me refiero por supuesto al deporte, a la gastronomía, a la danza, a la música y muy especialmente al área que a mí me corresponde, que es la literatura. Hay decenas, y yo diría ya más de 100 obras, o sí, mucho más, literarias que han sido traducidas al hebreo, y en muchos casos es gracias a la Secretaría de Cultura y Deporte de España, que apoya estas iniciativas, y me refiero a autores contemporáneos como Muñoz Molina, para dar un ejemplo entre Pérez Reverte, entre tantos, o a clásicos, desde Cervantes hasta Berceo. Es decir, si se traducen estas obras es porque hay un público interesado. Nuestro departamento, el Departamento de Estudios Españoles y Latinoamericanos, que ofrece los 3 títulos, ya tiene graduados especialistas en Cervantes, en Santa Teresa, en Almodóvar, etcétera, etcétera, que han terminado doctorados sobre estos temas. Desde ya que la lengua es un factor de promoción excepcional. El Instituto Cervantes en el año 2000 ha hecho una encuesta cuyo resultado es sorprendente. 1 millón de israelíes saben algo de español.
El español se enseña en todas las universidades, tenemos 6 universidades, y se enseña en institutos terciarios. Hay 50 escuelas primarias y institutos secundarios en los que se enseña español y se hace el examen final en español como una de las asignaturas. Hay incluso una escuela, un jardín infantil y guardería en español, de modo que el español es una lengua amada, una lengua conocida y un puente entre nuestros países. Desde ya, por supuesto, no puedo dejar de mencionar el turismo. Ahora bien, en el ámbito académico, lo que fue la edad de oro en las relaciones entre España e Israel, en estos acuerdos que mencionaba antes, desde fines de los años 60 hasta los años 80, no podemos dejar de tener en cuenta cuestiones políticas. Con el inicio de la primera intifada, estos acuerdos un poco se paralizan. Pero en los últimos, yo diría, el último decenio sobre todo, se han vuelto a reactivar y hay nuevos acuerdos con universidades españolas de todas las comunidades. El programa Erasmus ha promovido y sigue promoviendo estas relaciones. Nosotros recibimos a estudiantes españoles y enviamos. Tal vez hay una cierta simetría, hay mucho deseo por parte de los estudiantes israelíes de llegar a España, y tal vez la afluencia de estudiantes españoles es menor, quizás también por un problema de idioma, pero esto lo estamos tratando de promover. También quisiéramos promover más los acuerdos, no solo acuerdos, me refiero a proyectos internacionales comunes con colegas españoles. La Unión Europea ha incluido a Israel desde Horizon 2020, y es asombrosa la participación de Israel en estos proyectos y las cifras son enormes. Tal vez Israel lidera, siendo un país no europeo, ¿sí? En competitividad, estos proyectos, participación en estos proyectos. Sin embargo, son menos los proyectos aún en los que participan investigadores españoles e israelíes. Y esto es un potencial que debemos activar. Pero el deseo existe, los encuentros existen. Quisiera mencionar que se ha creado, gracias al gobierno español y a la Embajada de España en Israel, una cátedra, la Cátedra Ortega y Gasset, por la cual invitamos a investigadores, profesores, académicos españoles a hablar de España en la Unión Europea, y en los últimos años han participado excelentes, excepcionales miembros del Instituto Elcano, como su director académico Charles Powell y Gonzalo Escribano, entre otros. Bueno, gracias Ruth, nos estás contando la importancia de la cultura, de las relaciones académicas, incluso muy por encima de lo que son las relaciones políticas entre los países, no por encima de cualquier tipo de malentendidos o de desacuerdos. Yo creo que eso es importante subrayarlo. Y yo creo que me gustaría que me dijeras la importancia de que el año que viene se celebre el Congreso de la Asociación de Hispanistas en Jerusalén. Esto va a ser un hito y me gustaría que me dijeras brevemente por qué es un hito. Bien, la Asociación Internacional de Hispanistas es una asociación que fue creada en Oxford hace 56 años y reúne a los investigadores de todo el mundo dedicados al hispanismo. Su mayor actividad, de mayor impacto, es el congreso que se hace cada 3 años. Y esta será la primera vez que un congreso se hace fuera de las Américas o de Europa, y será en Jerusalén, porque el hispanismo no puede pensarse sin la cultura del Mediterráneo. Y por supuesto que me refiero al Islam y al judaísmo, que han sido una parte
el florecimiento del hispanismo. Los siglos de oro en España no han sido solo los siglos XVI y XVII, sino que han sido los siglos del florecimiento del Islam y de la cultura judía. La creación de una última academia de la lengua, la número 24, Sí. que es la Academia del Ladino. Esto será anunciado en este congreso, de modo que será nuevamente un punto de, yo diría más que el encuentro del Encuentro. el reencuentro entre nuestras culturas, un puente intelectual y humano. Bueno, pues muchísimas gracias, Ruth. Ha sido un placer dialogar contigo y espero que nos veamos en Jerusalén. Así lo he hecho. Muchas gracias. A ti.